Don Matías Díaz Padrón, estamos aquí para que nos cuente cómo es eso de que descubrió el boceto de las Meninas. Fue un hecho casual, leyendo fundamentalmente la vida de Velázquez de Carl Justi, es uno de los grandes investigadores alemanes sobre Velázquez, que hablando de ello de una manera realmente casi circunstancial, cita que Jovellanos poseía un boceto nada menos que de las Meninas. Ese boceto de las Meninas se vendió a un lord inglés de un gran prestigio que le gustó. Hay cartas de ese lord inglés con sus padres y hablaron de esa pintura y que la compró a la familia, a los descendientes de Jovellanos. Era la noticia que se sabía. La última noticia en cuanto al origen histórico era Jovellanos y el conocimiento de la obra era de este señor. Él llevó a Inglaterra, ¿no? En su palacio de Inglaterra, un palacio que conocí luego, impresionante, como si fuera una cosa mayor que la Casa de Alba, de una colección, un coleccionista de pintura antigua y fundamentalmente de pintura española. El señor la compra, lo adquiere como un boceto de Rubén de las Meninas. De momento, en ese siglo XIX, tuvo una cierta aceptación, se toma en consideración. Después desaparece, se esfuma el conocimiento de esa pintura, no se reproduce, y a través de libros de biografía de Velázquez ya no aparece citado. Pero a título personal, me quedó aquello presente desde años atrás, de decir, hombre, tenía curiosidad por saber dónde está este cuadro, porque yo tenía mucho interés en Jovellanos, mucha fe en Jovellanos, y el caso es que me leí la opinión de Jovellanos, que existe en sus opiniones, sobre ese cuadro que era de su propiedad. Esa opinión me sorprendió por la precisión de detalles. Jovellanos es un hombre de estos ilustrados que todos conocemos, que al mismo tiempo un gran conocimiento en la pintura y en las artes. Y habla sobre el cuadro que le había comprado, y ese comentario me sorprende por la calidad de precisión, la calidad de los detalles, etc., que son verdaderamente admirables. O sea, me di cuenta que era un personaje y él habla del cuadro que posee. Es un cuadro realmente interesante, habla de su estilo, pero aquí viene lo siguiente. Lo siguiente es que no solamente habla de sus opiniones, sino él recoge opiniones de otros compañeros suyos. Entre ellos habla de nada menos que de Sean Bermúdez y de Goya. De aquí entonces empezó a intrigarme. Lo que resulta ser que dice que a Goya, y de Goya, de mi amigo Goya, le gusta esta pintura que tengo, este boceto, y me dice que es incluso mejor que el original, que le impacta más que el original de Velázquez, que está en Palacio. Eso viene de un lado. Entonces el caso es que me encuentro que la documentación literaria, en aquel momento que cae en mis manos, del siglo XVIII, de la época de los ilustrados, es sorprendente. El caso es que aquí encontramos que él dice que a Sean Bermúdez le llama la atención del cuadro, que lo ve como positivo, y nada menos que Goya también opina sobre él. O sea, dos de las figuras más importantes, uno un artista y otro un crítico de arte, más él mismo, ven aquello con cierto optimismo, cierto reservado optimismo, como suele ser de este señor. Eso es lo que se conocía hasta entonces. Tuve siempre curiosidad de si alguna vez puedo ver esa pintura, o sea, que te pasa por la cabeza. Pasan los años, si una vez voy a Inglaterra me gustaría poder verlo. Estaba en una villa lejos de Londres, o sea, como a 200 o 300 kilómetros. Pero esas cosas que te quedan nada más. El caso es que la casualidad, al margen de ese pensamiento, hizo que en un viaje a Londres me encuentro con una exposición, la visión era de cuadros de grandes casas de coleccionistas
de Inglaterra que es realmente admirable. Quiero decir, como el caso de Alba, tenemos más de 40 o 50 de esa magnitud, incluso mucho de mucha más preeminencia, ¿no? El caso que en la exposición casual que hace la National Gallery me encuentro con nada menos que con el cuadro ese cuadro de las pequeñas meninas, es decir, esa repetición, o sea, le llaman ese boceto, modelito del cuadro de la menina. Ah, qué suerte, hombre, qué bien. Entonces lo veo de una manera espontánea, veo que realmente es un cuadro de la época, porque corría incluso el rumor de muchos escritores, creo que sin haberlo visto, que sería una copia del original de Velázquez, de Lucas o de estos discípulos de Goya. Se corrió esa opinión por ahí. No, el cuadro es del 17, un cuadro realmente magnífico de calidad, y al mismo tiempo me encuentro un juicio en el catálogo de un artículo en Washington Magazine, en el Washington de la revista de arte más importante del mundo, nada menos que de Enriqueta Harris, que dije antes, una amiga de mis profesores, tuve buena amistad con ella, y una de las eminencias más importantes sobre Velázquez que conocemos en nuestro tiempo. Y resulta que esta señora lo publica como Martínez del Mazo, o sea, como el yerno de Velázquez. Como todos sabemos, es un pintor bastante notable y que siguió el estilo y copió al mismo maestro. Luego, en ese momento, pues para mí fue una cierta satisfacción, por lo menos de satisfacción de por lo menos tener un acierto, ¿no? Que era una magnífica pintura, que era auténtica de la época, ¿no? Hasta ahí. Tengo el catálogo y llego a casa con una buena fotografía en casa, y empiezo a mirar lo siguiente, mirándolo con un espíritu crítico, de lo siguiente, que la ejecución es magnífica, ahora de gran calidad, pero veo que en la factura, veo que la pintura está hecha con unos trazos largos, incisivos, que nos recuerdan a franjadas, como a cuchilladas, ¿no? Los reflejos, hechos de una precisión, tenemos con esa especie de impresionismo propio de Velázquez, es una soltura sorprendente. Entonces yo recuerdo que eso me sorprende porque es la técnica exacta, la técnica misma, típica de Velázquez, porque yo a Martínez del Mazo veo que trabaja de otra manera. Su escritura suele ser como yo Pizarro, como los toques de las pinceladas como más vibrantes, pero como si cogiera desde el canto los pinceles, ¿no? De una forma más abrupta, pero no era esa escritura incisiva a cuchillar. Eso me dio motivo para empezar a pensar, digo, hay algo aquí en que me extraña, digo, ¿no? Que la escritura más parece más la de Velázquez, que se distingue del mismo Mazo. Al margen de la composición, del colorido, está la escritura. Es decir, la técnica, la factura, la ejecución, vuelvo a repetir, correspondía más a Velázquez. A tal punto que me permití coger fragmentos de la obra de Velázquez, que conocemos nosotros, del grande Museo del Prado, y confrontarla en detalles minuciosos con el resultado era impresionante. Era difícil distinguir uno del otro. A tal punto que llegué a la conclusión de que sea de Velázquez y no de Mazo. Ante esa situación, consideré que la situación era importante hacer una revisión sobre ella. El caso es que en unos cursos en la universidad, cursos de doctorado, hablando sobre Velázquez, presenté ese mismo tema y lo proyecté, y los posgraduados alumnos les puse a prueba, puse detalles de uno y otro, y no me distinguía los detalles, los que eran de Velázquez, desnudo de la composición, lo que era de Velázquez, del cuadro Velázquez, lo que era del boceto, del modelito que yo tenía al mismo tiempo, ¿no? El caso es que lo que uno veía, y analizando la pincelada y la ejecución de una forma media, me llevaba a la conclusión de que realmente aquello era de Velázquez, no de Mazo. Hasta ahí el juicio técnico no necesitábamos otra cosa. Era para mí razonable pensar y marcar las diferencias que existían entre Velázquez y Mazo. Esas diferencias muy sutiles, como pueden imaginar, alguna especie de impasse al mismo tiempo. Cerca de las meninas estaba un cuadro de la princesa Margarita, sola en rojo, que estaba al lado, que se consideraba también siempre de Velázquez, ¿no? Y tanto de Velázquez como de que daba
de los más típicos y significativos de Velázquez. Por eso llegué a la conclusión siguiente. Yo no. El cuadro que dice de Velázquez, que la Margarita, es una técnica más rugosa, es de más o menos de Velázquez. Y el que tengo yo, el boceto que está en Inglaterra, por Modeletto, ese sí es de Velázquez, por los motivos que estoy diciendo, por la coincidencia, repito, por tercera vez, de la escritura, de la ejecución incisiva, que era la típica de Velázquez, coincidente exactamente con el cuadro, los detalles con el cuadro del original que conocíamos. Las diferencias son muy sutiles. La única que estaba a la vista como muy sutil era, pero que tiene su explicación para mí al cabo del tiempo, era que la princesita aparecía en el boceto, en el modesto, de ligero mayor tamaño, ligero unos milímetros por encima de las cabezas de las meninas, de las infantitas, de las meninas, ¿no? De las criadas, ¿no? Caso que esto me dio motivo para una razón que después puedo comprender, pero tiene una razón. Una razón de que no puede adelantar de carácter jerárquico. Eso lo corrigió esto en el cuadro original, y que ya aparece nivelado, ya la niña no aparece resaltando más, sino ligeramente por debajo del nivel de la cabeza de la... ¿Por qué? Por una cuestión jerárquica de presencia, de exaltación de la importancia de vida a la niña. Pero eso es algo muy sutil, una cosa de ligeros centímetros, pero suficiente para ver. Era la única diferencia. La otra diferencia era el espejo. Que en el espejo no aparecían, claro, los rostros, eran las impresiones del rostro de la reina y del rey que se ven reflejados en el espejo, que son los que acaban de entrar, de visitar en el taller a Velázquez, que se reflejan en el espejo, ¿no? Esas son las diferencias, quiero decir. Y esto realmente es interesante hacer esa observación. El caso es que a todas estas, cuando termino por llegar a la conclusión de que se trata del mismo. Pero otra cuestión a mi favor fue encontrar, porque el origen de la época de ese Modeletto se ignora totalmente. La última noticia era de Jovellanos del siglo XVIII, pero ¿de dónde venía? Tengo la fortuna de ver en el inventario del Marqués del Carpio. El Marqués del Carpio es de los admiradores y amigos de Velázquez, tiene una buena cantidad de cuadros junto con el rey y muy amigo del rey al mismo tiempo. Y ahí me encuentro la aparición, la cita de un cuadro que dice claramente así, dice, una retrato femenina que dice, llamaba a la emperatriz, fue por emperatriz poco después, dice, igual que el que está en Palacio. O sea que en la palabra me encuentro un documento del siglo XVII de uno de los grandes amigos de Velázquez y del rey, que tiene ese boceto o modeletto que tiene Jovellanos, el mismo que está en Inglaterra. Y ahí dice, la forma muy sutil pero claramente entendible, que es de Velázquez. O sea, no puede haber más precisión de documentación, no puede haber estas categorías históricas, técnicas, etc., para uno sentirse optimista y pensar que uno se encuentra ante un cuadro de Velázquez, ante un boceto. La cuestión, quiero hacer una aclaración con respecto a boceto y modeletto. Realmente nosotros la palabra modeletto no lo utilizamos en España. El boceto es el encaje, la visión del cuadro que hace el artista para después trasladarlo a uno definitivo de mayor tamaño. Existen varios valores, uno puede ser un apunte y después el definitivo, pero en Italia le llaman modeletto, que es modelo para cuadros importantes, para presentarlo al cliente y decir si está de acuerdo con aquello, para entonces llevarlo a la realización total. Eso es muy normal, y ejemplos tenemos de sobra en muchos artistas. Rubén Van Dyck, que lo maneja mucho, encontramos que hay, pues no solamente los varios bocetos hasta llegar al definitivo, etcétera, que es decir, en el cuadro original. Pero aquí viene otra cuestión, otra especie de bache que se me ponía. No, es que, y Dan Brown, incluso una autoridad de Dan Brown, llega a decir, no, eso es imposible porque es que Velázquez no hizo bocetos, eso es inconcebible. ¿Será que nosotros no conocemos los bocetos que no han llegado a nosotros? Se han perdido por miles de motivos relacionables. Pero vamos a ver, que no haya bocetos, es decir, una obra complicada, como pretender
un edificio que levanta un arquitecto y que no ha trazado los planos antes. Eso es realmente irrisible. Sin embargo, personalidades de esa naturaleza, de nivel como indiscutible, como está hablando, decían que no. Hay un dibujo, 2 o 3 dibujos discutibles, ¿no? El caso que he dicho, o la quema del Alcázar, los miles de motivos pueden haber ocurrido para no haber llegado a nosotros ninguno de los bocetos que claro que existen. Por eso es imposible que para realizar una obra se haya hecho una punta anterior. También, el caso es que en esa situación de cuestiones yo me encuentro con la documentación de la época, del Carpio, que dice claramente ese cuadro que están citando es el mismo. Ese cuadro en el 18 se cae en manos de Jovellanos que lo compran, ¿no? Y de Jovellanos pasa a este inglés con lo que no lo compra y luego se desaparece en el olvido y llega incluso a pensarse, sí, que se dice sin reproducción. Tuve la fortuna primero, entre medias quiero decir que tuve la ocasión de ver una obra de López Rey, que es una autoridad en Velázquez, sí, reproducir de una forma muy vaga, una fotografía muy pequeña y muy mala, reproducir el cuadro de ese boceto, la vez por primera vez. Y el boceto me dio buena impresión y fue lo que me dio un motivo, por lo menos con la esperanza de alguna vez poderlo ver directamente. Lo vi directamente, el caso es que después de verlo en la exposición, como lo que necesitaba verlo en la realidad, meses después, tuve la ocasión del cuadro que estaba ya retirado, replegado y recurrido en la mansión de este magnate. Y tuve ocasión de ir con mi prima Aida, con una pareja de buenos amigos que residían en Londres, ¿no? Y a conocer la historia, se entusiasmaron. Por iniciativa de ellos mismos se propusieron irnos a verlo. Fueron cerca de 300 kilómetros de Londres, ya tuve contacto y pudimos pedir permiso y ver in situ el cuadro. Lo vi en una sala donde en la sala estaban recogidas pinturas españolas. Este señor Estelo era muy entendido y amigo de la pintura española. Tenía una serie de pinturas bastante interesantes y otras más, una gran colección. Como conservadores los ingleses mantenían lo mismo que en el mismo siglo XVIII, ¿no? Principios del XIX. El caso es que vi el cuadro de una manera directa. Cuando no solamente de una manera directa, yo tuve la satisfacción de una mala fotografía en el momento precipitado, de poder ver que se trataba de una especie de modelito, boceto adelantado, porque se veía la transparencia, el dibujo del mismo diseño del pintor. O sea, que la fotografía que tengo me permite ver el dibujo del pintor, o sea, no sé, es realmente espontáneo el encanto que tiene, y me convencí de la belleza y la calidad, que por tantos motivos, estoy diciendo, superaba a la idea de este Mazo, que evidentemente es un gran pintor, su yerno, pero Velázquez es un genio, y esas diferencias me daban motivo para inspirarme por Velázquez. El caso es que en esa situación de selección y ese almacenamiento de datos eruditos por una parte, de análisis directo de la pintura, me sentí optimista para poder reconocer la mano de Velázquez, boceto, ese modeleto tan discutido, ¿sabes?, en el mundo. El caso es que en el curso de doctorado de la universidad empecé y creo que lo adelanté antes, empecé a proyectar en las proyecciones de las imágenes. Ya he dicho la incertidumbre de los doctorandos de no distinguir los detalles en detalle, lo que era uno que era de otro. Luego adelante, el caso es que a todas estas, un buen amigo me llamó la atención, o sea, está hablando de esto, que lo que existe hoy día, cualquiera puede cogerte la idea que lo está demostrando. Y yo siempre desplicente, esperando el tiempo para poder leerlo, publicar en algún momento. Pero el caso es que antes de mi publicación, este amigo mío filtró en una de las clases últimas un periodista que era el hijo de Santiago Montt, un buen periodista, como se conoce,
que tomó nota de ello. Y eso fue el motivo de que lo publicó, sin yo tener conciencia de ello, en el país con mucho detalle, ¿no? Presentando una y otra obra, y eso fue la primera vez que se dio a conocer el impacto de que se trataba. Entonces, ese impacto, hubieron reacciones de los colegas muy diversas y generalmente negativas. El caso que el mismo Pérez Sánchez y el mismo especialistas y el mismo Polvo, y vamos, prácticamente la mayoría, y entre ellos el mismo Jonathan Brown, colega mío y especialista en Velázquez, dijeron de que no, que se trataba que era de Mazo. Eso me puso, que salió en la misma prensa, una objeción negativa en Jonathan Brown, con amigos míos, ¿no? Y gran especialista en Velázquez, diciendo en el aspecto negativo que por qué no podía ser, porque no aparecía la imagen de los reyes, sino aparecía solamente una sombra en el fondo. Pero es normal, se trata de un boceto de Moderato. Un boceto de Moderato, cuando en el cuadro original es una impresión, como pretenderás que no fue de Moderato, vaya a ser algo de tipo definido. Son dos manchas, te das cuenta, que sugieren que allí es donde están los reyes. No, esa es la que diferencia a un Moderato, un boceto, de una obra terminada. O sea, algunas cosas son realmente ingenuas, inexplicables, incluso dentro de especialistas hasta altos. El caso es que la situación quedó, ¿sabes?, así, la situación quedó así, hasta que uno de los congresos de estos últimos del Consejo de Investigación Científica, hablando de obras discutidas de Velázquez, yo traté 3 pinturas, ¿no? Que es el artículo que te he dado, que salió publicado en el Consejo de Investigación Científica. Ella, en aquellos años, al mismo tiempo, surgían en España, la historia del arte y el mundo velázqueño, 3 pinturas. Una de ellas es de pintura que salió, una de ellas una Santa Rufina, que sale en Francia y luego en Estados Unidos, como esto, con Velázquez, con incertidumbre. Y poco después, una Inmaculada, que sale también con Velázquez. Y aquí resulta ser que mis colegas especialistas niegan totalmente que sea de Velázquez. La Rufina, el mismo López Rey dice que es de Mazo, y en cuanto se refiere a la Inmaculada, en la ocasión de ver, de la época primera, que Alonso Cano, en opinión de Alfonso Pérez Sánchez, evidentemente uno de los especialistas más importantes de la pintura española. El caso es que en el Congreso sale un artículo mío en la conferencia desafiando toda la cuestión. Digo que la Rufina, digo que es de Velázquez, ¿no? El paso contra la opinión generalizada, que la Inmaculada es también de Velázquez, y a todas estas, una tercera pintura que era el boceto Moderato de la Menina, que también es de Velázquez. Pues esto fue evidentemente con un cierto impacto, pero las cosas con el tiempo se van colocando en su sitio, hasta el punto que en el sitio se colocó la Santa Rufina, que se habló mucho de ella. Santa Rufina, en el Figaro me hicieron una entrevista en aquel momento, porque opinaba yo dije que era por las cuestiones técnicas, y además que me encuentro un documento justamente de Márquez del Carpio, que habla de una Santa Rufina, una palma y con la mano de Velázquez, del mismo siglo XX. Digo, pues es este. Pues ese cuadro, sin embargo, esa pintura que venía de Buenos Aires, se tenía atribuida a Murillo. Y cuando llega al mundo del mercado, Enrique Tajares dice que Jonathan Brown lo tienen como Martínez del Mazo también. A mí resulta que el Estado español se encuentra ante un cierto dilema. Y en aquel momento está la ministra Esperanza Aguirre. Le llama lo siguiente: si lo compran y no es, imagínate el disgusto, pero si no lo compran y es, imagínate el disgusto, ¿qué significa? A un precio bastante bajo, dada la situación de incertidumbre. A mí la ministra me pide mi opinión, pidió varias opiniones, entre ellas la mía. Yo tuve ocasión de ver el cuadro y exponer los motivos que están escritos, en la cual veo con optimismo que es de Velázquez. No solamente
la cuestión de la calidad era superior a la de Maso, y explico los motivos, que no es cuestión de terminar por detallarlos, y la calidad. El caso es que la obra, a pesar de todo, después llega del ministro Rajoy, ¿no? Inmediatamente, y Rajoy resacha la situación del cuadro no se decide y no se compra. El cuadro resulta ser que pocos meses después se pone a la venta, después del artículo mío, sube 15 veces el precio. Incluso aquí en el Figaro comentan hacer una entrevista, dice: España perdió una oportunidad de que, por no haber hecho caso a la opinión del profesor Díaz Padrón, ante yo que pagar 20 veces por encima de más, porque resulta que lo compraba Bengoa. Cuando estaba en la Bengoa, lo compra Bengoa, ya nadie discute, el mismo Jonathan Brown ha tenido que reconocerlo, su equivocación, incluso hace relativamente poco tiempo, en el mismo país, él mismo reconoce que se había equivocado, dando la razón de que en efecto debe estar verdad. Ese en cuanto al de la Rufina, que fue muy comentado, ¿no? El caso es que en cuanto al cuadro, el otro caso de la Inmaculada, el concepto de estípite dio motivo para que Pérez Sánchez dijera que era Alonso Cano y se retiró de la subasta. Tal es el poder, el prestigio de Pérez Sánchez, se retiró. El caso es que ese cuadro, yo puse los motivos, lo tengo explicado en el artículo, de que se trata de Velázquez. De la primera época de Velázquez ya está absolutamente reconocido. El caso es que todavía queda la incertidumbre todavía con respecto al boceto de la Medina, que es el más seguro de los tres que yo presentaba. Sin embargo, por hoy eso pasa, es normal y pasa siempre, existe una especie de silencio con respecto a ella. Es un motivo que eso del tiempo va a las cosas primero en su sitio, y tarde o temprano ya veremos cómo será reconocido. Como siempre, el complejo se desiste cuando alguien, algún americano o lo que sea, diga que creo que ya veremos cómo se dispara la situación. Vale la pena abrir un congreso sobre el tema, porque sería deslumbrante el hecho de encontrarnos con otro Velázquez, que no es ningún modelo, sino es un modelito, por repetir, no es ninguna. No, porque hay veces que pensaban que puede ser una especie de repetición en pequeño, no. Es un modelito con todas las características típicas de un boceto de algo inconcluso para ser terminado. Como lo ves, todas esas cosas tiene que uno verlo a través de la vista, y ver a través de la vista para ir comprendiendo y asimilando la excelencia, la impresionante calidad de esta obra, que no tengo duda ninguna, y al cabo que en el tiempo se presenta, será reconocido, pero es comprensible por muchas razones, para poder ser uno de acuerdo con él. Hoy día sería interesante, hoy día en estos momentos parecería impresionante por todos los aspectos, que sería uno de los hallazgos más importantes de la pintura del 17, de ver la existencia de un modelito, que es una pintura donde se ve la mecánica de la elaboración, que no es lo definitivo, la creación de una obra técnicamente de este pintor fabuloso. Para repetir que si se ve bien, se ve incluso el diseño del dibujo, los toques precisos, el propio típico de una obra que está en la elaboración. Uno puede extractar y ver el sentimiento, la creatividad de una pintura, y única en el caso de la que hoy día. Hoy día, pues, eso es lo que uno puede decir, lo que uno ha podido ir conociendo a través del cuadro, ¿no? Y lo sorprendente es que se encuentra con una cantidad de elementos muy justos, pues no solamente la impresión de la obra, que es lo más importante, lo más decisivo. Esa obra que yo, cuando me satisfizo, cuando vi yo por lo menos ideas de Maso, que puedo advertir que superaba la técnica del discípulo para pensar en Velázquez.
Y por esas razones, como comprenderán, la obra de arte tiene que ser el ojo lo que lo determina. Estamos hablando de una forma totalmente, una forma con el oído, cuando la vista es la que es determinante. Lo interesante es cuando uno habla al mismo tiempo, salga el cuadro con todos sus detalles para que el público culto pueda así asumir la coincidencia de lo que uno dice y lo que dice la historia con lo que tiene enfrente y lo que tiene delante. Belleza de ejecución, de colorido, de técnica y un valor incalculable, porque verdaderamente no tenemos una obra, esa situación intermedia de Velázquez, aunque verá que algunas obras llegan sin terminar alguna mano, pero la gestación de una pintura, quizá en su momento decisivo para pasarla al original, la tenemos aquí. Y vuelvo a insistir, el hecho de que no hayan llegado a nosotros obras José no quiere decir que no hayan existido, que hayan llegado José. En fin, yo creo que todo esto, todo lo que el lenguaje permite, lo vuelvo a repetir, es la imagen la que tiene que convencer. Yo recuerdo y tengo conciencia de que entre un grupo de doctorandos del mayor nivel, vuelvo a repetir, no distinguían los fragmentos, lo que era de uno y lo que era de otro. Perdón, y hemos hablado, la técnica identifica a Velázquez, pero ¿cuál sería la prueba de que es anterior y no posterior a las Meninas? Ha mencionado lo del espejo y lo de la altura de la infanta, ¿no? ¿Hay algún dato más que corrobore que es un boceto que es anterior al definitivo? La palabra boceto, me voy a repetir, la palabra boceto es que en España no se utiliza lo italiano que llama modelito. Modelito es dentro de los bocetos, dentro de la boceto hay formas preparatorias cuando un artista inicia una obra, ciertas pretensiones. Lo llaman un apunte, un borrón, otra puede ser ya un boceto, y el boceto que lo normal, para ya trasladarlo ya la idea a cuadro definitivo. Pero para cosas importantes llamamos modelito, llaman los italianos, que es un boceto avanzado. Un boceto avanzado ya, o sea, que se vea con detalle. Esa palabra no se utiliza en español. Boceto avanzado que se vea con detalle ya para dar como decía, el visto bueno, ¿no? Por tanto, eso es ya muy avanzado, ¿no? Y ese es lo que yo encuentro, como lo tratan muchísimas pinturas. Yo puse en el artículo mío, cuando traje eso, ejemplos de cuadros de Rubens y de Van Dyck, etc., con esa misma característica. Además, otro detalle curioso que se ve en el boceto, la cuadrícula, evidente, para pasar a un tamaño mayor. Recuerdo, el bachiller mío teníamos dibujos, la cuadrícula, para poder hacerlo de una manera perfecta en tamaño mayor. Es decir, para hacerlo. Y esa cuadrícula, que me había olvidado comentar, se veía en el modelo, la cuadrícula, ¿no? Para después hacer la misma cuadrícula en el lienzo de gran tamaño y pasarlo, ¿sabes?, igual al mismo tiempo. Me había olvidado de ese otro detalle, ¿no? Y otro detalle también curioso, tener en cuenta, observar en el trasiego de esta investigación, hay algo que ya entramos en el cuadro, como en el boceto, el modelo da igual, de hacerse la pregunta de qué es lo que está pintando, Velázquez. Nosotros vemos un cuadro en Velázquez, vemos la parte de atrás del lienzo, pero no sabemos qué es lo que hay delante. Lo que hay delante, hasta ahora se ha dicho siempre que son los dos reyes, que lo que le está pintando son a los dos reyes, que están reflejados en el espejo, que hacen la visita. Nada de eso. Lo que está pintando Velázquez es lo que nosotros estamos viendo. No sé si me explico. Todavía continúan diciendo de que son los reyes, no. Los reyes no pueden ser, porque un cuadro de ese tamaño y están los dos reyes al mismo tiempo, no existen los inventarios españoles. La cuestión es que las proporciones, las dimensiones coinciden exactamente con el cuadro que estamos nosotros mirando. Las proporciones. O sea, lo que está haciendo Velázquez es lo que estamos viendo nosotros. Lo que estamos viendo nosotros es el que Velázquez está pintando
la niña, la princesita, con sus damas, ¿no? Y los reyes entran y ven ese mismo grupo. Y Velázquez está pintándola. Velázquez hace aquí una licencia, una ficción. Él va a salir en el cuadro, tanto se pone delante. Yo lo expliqué de esta manera, que yo creo que es acertada. Y es la misma idea que tiene un fotógrafo cuando quiere sacar a un grupo de amigos, la fotografía, pero quiere salir él. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pone la máquina, la pone preparada, se va corriendo y se pone al lado para salir él. Esa es la razón que lo explica. Y esto aún siguen diciendo hoy día, muchos colegas siguen diciendo que lo que está pintando son a los reyes. Es imposible.